Bienvenidos a la cuarta cápsula dedicada a las herramientas gráficas para la investigación. Esta está dedicada a otros tipos de gráficos, van a ser los últimos tipos de gráficos que les voy a contar. Uno que se usa mucho, que son los gráficos para mostrar relaciones o asociaciones de variables, y después una serie de otros gráficos que aparecen de vez en cuando, que son bien útiles porque a veces aparecen en internet de información, y uno también puede mostrar valores importantes o tendencias que uno quiera ilustrar para sus investigaciones. Voy a comenzar con los denominados gráficos los gráficos de dispersión, o más conocidos como scatter plot. Estos gráficos usualmente lo que grafican son nubes de puntos. Y las nubes de puntos me permiten ver la tendencia o la asociación que tienen dos variables que estoy mostrando en el gráfico. Por ejemplo, en este gráfico que está ahí superior, tengo el peso con la altura de las personas, y lo que quiero mostrar es si ahí existe una asociación entre el peso y la altura. Entonces, dependiendo la forma de esta nube de puntos, yo puedo asociar que hay curvas o en realidad relaciones que son positivas o negativas, o puede que no haya asociación entre las variables. Eso se lo muestro acá abajo, donde tengo dos variables ahí, x y y. Cuando las tendencias son ascendentes, como que se ve que una variable aumenta y la otra también aumenta, eso se llama una relación directa o positiva. Eso quiere decir, si fuera en el caso del peso y la altura, que a medida que la persona tiene la altura más alta, tienden a tener más biomasa, tener más peso. Si, por ejemplo, la asociación tiene una curva descendente, como está en el caso de estos círculos amarillos abajo, quiere decir que hay una relación inversa o negativa entre las dos variables, es decir, cuando aumenta una variable, la otra disminuye. En el caso de arriba, la relación en el caso del peso y la altura, usualmente tiene a ser directa, pero hay variables que están asociadas de manera negativa. O puede que yo en esta nube de puntos no encuentre ninguna tendencia, ni ascendente ni descendente, sino que vea como un disparo de perdigones y que no existe ninguna tendencia general. Y eso ocurre cuando las variables que yo estoy analizando no tienen ninguna tendencia. O sea, una aumenta o disminuye y la otra no le pasa nada. Y eso quiere decir que esas dos variables no están asociadas. Aquí les coloco un ejemplo de también datos COVID del año pasado. Tengo en el caso de arriba número de contagios en función del número de habitantes por comuna. Cada puntito es una comuna de Chile, por eso hay tantos puntitos. Y vemos que hay una tendencia positiva, es decir, a medida que la comuna tiene más habitantes, la cantidad de contagios en esa comuna tiende a aumentar. ¿Qué tiene una relación? Una relación positiva, una relación directa. A medida que aumenta el número de habitantes por comuna, aumenta la cantidad de contagios. Que tiene también sentido porque mientras más personas, la probabilidad de contagio es mayor. Y el gráfico de abajo en verde muestra no el número de contagiados, sino el número de fallecidos por habitantes, pero no a nivel de comuna, sino por región. Ahí entonces tenemos todas las regiones, cada puntito son las regiones de Chile, y aquí, bueno, lo abrevié por escalas de valores de 100.000 y 10.000 habitantes, y vemos que también hay una asociación positiva, es decir, mientras las regiones tienen más habitantes, la cantidad de fallecidos por región también tiende a aumentar. Se ve un patrón también ascendente ahí de la asociación, porque para eso sirven estos gráficos, entre dos variables. Tenemos otros tipos de gráficos, como los pictogramas, que son bien entretenidos porque, como dice la palabra picto, viene de dibujo, entonces son gráficos que se hacen a través de dibujos, y son bien vistosos, ilustrativos, sobre todo cuando uno tiene un público o audiencia joven o niño. Entonces, yo grafico a través de monitos, a través de figuras ilustrativas. Por ejemplo, tengo acá arriba el número de árboles plantados, y en vez de colocar una barra, que podría ser lo más lógico, coloqué un arbolito. Entonces, mientras más grande el arbolito, más número de árboles se plantaron, y en el tiempo. Ahí se pueden dar cuenta que en marzo es el mes donde más se plantaron arbolitos. Acá abajo a la izquierda dice cómo me voy al colegio. Y aquí, en vez de colocar una barra, también se colocó una ilustración, y bueno, dice por auto, por bicicleta, caminando, en bus. Bueno, la gente respondía que, o los niños respondían que se iban mayormente caminando, en comparación a otro tipo de medio de locomoción.
Y acá voy a, por ejemplo, cuántas cervezas se recogieron un fin de semana, y aquí tenemos dos ciudades. Bueno, la ciudad que fue un poquito más cochinita fue la ciudad A que la ciudad B, por eso este cerdito es más grande. Y abajo también, pues puedo, en vez de colocar en barra el número de habitantes, coloco personita. La idea es que yo, a través de un mono, que a veces es mucho más amable que un gráfico con una barra, yo puedo ilustrar una tendencia de mis datos. Estos gráficos, como les digo, se llaman pictogramas. Después tenemos otros gráficos que son para mostrar cosas que tienen ciertos niveles de similitud o disimilitud, y se forman como verdaderos arbolitos. Son dendrogramas, que significa como gráficos de ramas, sería, o de árboles, y donde yo voy asociando diferentes categorías por sus atributos que tienen, y mientras más unidas están dentro de este arbolito, más se parecen entre sí. Por ejemplo, miren, si aquí vemos países acá de Latinoamérica y el Caribe, vemos que hay países que se parecen más entre sí en función de alguna variable cualquiera que se haya medido dentro de estos países. Y por ejemplo, quiero buscar acá Chile. Fíjense, Chile se parece más a Barbados y a Trinidad y a Cuba en alguna característica que no importa cuál es, pero lo importante es que se parece a esos países, y por otro lado no tiene nada que ver porque está muy separado en estas ramas de países como Haití, Venezuela, Brasil, etc. Entonces, estos gráficos que se denominan tendogramas sirven para agrupar por similitudes o atributos a diferentes categorías. Y mientras más cerca estén de esta rama, más se parecen, y mientras más distanciados, más son distintos. Estos gráficos también aparecen mucho en Internet hoy en día, o en las publicaciones científicas, que son los gráficos de los heatmaps o los mapas de color, que también tienen que ver con evidenciar asociaciones de variables. Usualmente la gente lo utiliza así con colores como de cálidos, pero también se pueden hacer con colores más fríos, azules y celestes. Básicamente, mientras más intenso es el color de las categorías que estoy comparando, más fuerte es la asociación. Entonces, si yo, y usualmente va acompañado de una leyenda acá al lado, que me muestra qué tan fuerte es la asociación de las variables que estoy, o las categorías que estoy evaluando. Después tenemos también gráficos que se ven bastante en Internet, que son las nubes de palabras o los stack cloud, que son, yo puedo ilustrar la abundancia de una categoría dentro de una nube de puntos viendo el tamaño de esta categoría. Mientras más grande esta categoría, es más importante dentro del estudio. Esto se hace harto en clases, por ejemplo, cuando las personas les preguntan y le dan posibilidad de respuesta, y los estudiantes responden con estas aplicaciones, y usualmente aparece un tag cloud que les dice, mira, la respuesta más frecuente de los estudiantes fue tal cosa, aparece como más grande y más central dentro de esta nube la respuesta más frecuente. Y esto también se hace para cualquier categoría que yo tenga. Estos son datos también COVID del año pasado, que muestran cuáles son las comunas que tienen mayor cantidad de contagios en Chile para el año pasado. Y aquí uno observa directamente que Antofagasta, Arica, Copiapó, Puerto Montt, Coquimbo, Puente Alto, aparentemente son las más frecuentes con contagio en comparación a otras comunas que están más alejadas de este centro y que son más pequeños los nombres. Entonces, con este gráfico terminamos esta serie de tipos de gráficos, que espero que les sirva para identificar cuándo hacer gráficos y cómo se leen estos gráficos. Y vamos a dejar una última cápsula para hablar sobre cuándo utilizar tablas y cuándo utilizar gráficos, que también es importante, sobre todo cuando tengo que representar información de tipo numérica o cuantitativa. Que estén bien.